Hola, soy Laia, soy profe de educación infantil y esta es la serie de los espacios de mi aula. En este vídeo te voy a hablar del espacio de construcciones o Luspars, Minimons, bueno, tiene muchísimos nombres, pero antes de entrar en el asunto te quiero contar que estoy haciendo una serie de vídeos para explicarte cómo me organizo la clase y cómo nos organizamos el juego en infantil, en 3, 4, 5 años. ¿Ves? Mirando abajo es que te he preparado un montón de fotos de todos mis años de experiencia, que son 11, y de mi experiencia a la hora de jugar a construcciones, minimundos y todo esto, y te voy a enseñar pues lo que te aconsejaría que necesitas 100%, lo que quizá no es tan importante y las cosas que tienes que tener en cuenta. Así que venga, empezamos con el espacio de minimundos. Como hemos dicho al principio, el nombre yo le digo minimundos, en verdad le digo en catalán minimons, l'espai de minimons, pero hay mucho confusión con este nombre. Así que primero te voy a decir lo que no es un minimundo para mí. Para otra persona puede ser, pero para mí un minimundo no es esto, por ejemplo. Para mí esto es una bandeja sensorial, es decir, que tú le pones pues una base y unos muñecos o una temática, tú como profe preparas un mundo, sí, un hábitat más bien, una bandeja sensorial, yo le llamaría hábitat, bandeja sensorial, para que los niños experimenten y jueguen. Pero para mí un minimundo es... Más bien se acerca más al concepto de piezas sueltas o Luspars. ¿Qué significa esto? Que con piezas sueltas, cosas random, voy a decir, pues pueden los niños construir sus minimundos. Así que la zona de minimons no es simplemente una zona de construcciones con legos, duplos o piezas de madera para hacer torres y desmontarlas, que eso ya lo veremos en según qué etapa, sino va mucho más allá. Va más allá de dar herramientas materiales diferentes para que puedan desarrollar su creatividad al máximo y construir todo aquello que se puedan imaginar. Entonces sé que os gusta mucho que os vaya diciendo pues las etapas, los años. Así que me voy a centrar sobre todo en 4 o 5 años, es decir, un I4, porque en I3, como ya hemos dicho en anteriores vídeos, el primer trimestre de I3 es adaptación, conocernos, el segundo es ir avanzando, pero realmente yo considero que los minimundos se pueden empezar a hacer a partir de I4 y a partir del segundo trimestre de I4. Después de la Navidad de I4 es cuando ahí realmente empieza a ver el juego de minimundos que te voy a explicar. Pero bueno, que como ya siempre digo, los grupos son muy diferentes, los intereses son muy diferentes y puede que tengas un grupo de I3 pues muy maduro en ese sentido de que ya no necesitan construir y deconstruir y les gusta ya pues hacer sus casitas y sus cosas y su juego simbólico basado en la construcción y los minimundos. Así que yo solo te lo digo pues de manera orientativa. Te voy a hacer 4 pinceladas de I3. Por aquí puedes ver una foto de I3, pero ya en el segundo trimestre. En I3, sobre todo, principio de curso, trenes del IKEA, piezas grandes de construcción que no se puedan lanzar y no se puedan hacer daño, muñequitos y muchos animales. A mí los muñequitos me gustan mucho los del duplo, porque son como bastante realistas y se les puede doblar las piernas y eso. Entonces, en I3... eso, y según el grupo pues vas añadiendo o quitando, pero no pretendo que hagan minimundos como lo que te voy a explicar. Vale, todo esto yo lo aprendí en un curso que hice de Ver, Pensar y Sentir con Eleni Silvente, que bueno, para mí es un referente y si queréis buscar pues más información, ella hace cursos y todo, así que no es nada que yo me haya inventado, sino es algo pues en lo que me he formado. Y yo te explico mi manera, no significa que lo haya hecho exactamente igual como me lo explicaron, sino mi manera en la que he llegado a hacerlo después de 11 años trabajando. Así que te enseño mi manera a partir de 4 años, ¿vale? Esto no lo pretendas hacer en 3 porque te vas a frustrar y no va a salir. Entonces, cosas imprescindibles para hacer la zona de minimundos. Pues pensándolo, creo que lo imprescindible es tener un mueble tipo kayaks, y si puedes, pues esos que son de 8 agujeros, o un mueble que les permita guardar y almacenar cosas totalmente autónomos, porque si te necesitan para coger una caja, para bajarla, eso ya no es el sistema que te estoy explicando. Entonces, lo básico es un mueble bastante amplio donde se pueda guardar bien el material y que lo puedan hacer ellos y ellas de manera súper autónoma. Así que
Te voy a enseñar un ejemplo que hicimos una locura un año, y es que no teníamos los kayaks, que yo los compré por Wallapop y me costaron 15 euros cada módulo. Y me acuerdo que lo fui a buscar a una casa que no tenía ni ascensor. Bueno, eso sí que lo compré yo. Pero lo que te quiero decir es que, como ves aquí esta foto, convertimos un mueble que era una estantería de almacenaje puro y duro en un mueble, se le podría llamar Montessori, porque lo tumbamos y como esa estantería era rectangular y tenía un módulo fijo en medio, una balda fija en medio, lo tumbamos y las baldas que estaban intermedias las pusimos en horizontal y convertimos un mueble que era súper poco autónomo y útil para la clase en un mueble que, vamos, yo cada vez que lo veo pienso, menuda idea genial tuvimos de hacerlo. Así que tumba tus muebles. Esto se nos ocurrió en un curso que fuimos, que era también de espacios, de Rosa Sansat, y no nos dijeron tal cual, pero se nos encendió la bombilla de tumbar ese mueble, y así lo hicimos, y de verdad que es mi mueble favorito del aula. Así que, esencial, un mueble donde poder guardar las cosas. Esencial número 2, bastante espacio, porque si al final quieres que jueguen y construyan, pues necesitan espacio. Si tienes un espacio pequeñito, pues bueno, intenta que esté bastante delimitado y que no sea zona de paso de otros sitios para que no les desmonten lo que han construido. Pero yo te voy a explicar que mi zona está en donde hacemos la asamblea, en el mismo sitio, y también hay en I3, por ejemplo, hay el pasillo para el lavabo. Así que bueno, haz lo que puedas, pero si no, ya te daré un truquito luego más tarde. Lo esencial para hacer mini mundos son las alfombras y las superficies, para evitar esto que te estoy explicando que pase. Yo les explico que para construir, a ver, no es obligatorio, pero les digo que es mejor que pueden coger una alfombra o una delimitación, porque así de esta manera los demás saben qué espacio está ocupando y no te lo pisan, no te lo desmontan, no te lo chutan si pasan corriendo. Así que en mi zona de mini mundos siempre hay alfombras. Intento que sean alfombras que cuando se quedan planas sean bastante estables, por ejemplo de bambú o por ejemplo de alfombras de baño que son como más de plástico. Bueno, ya veréis que ahora os enseño aquí varios tipos, pero yo lo he ido cambiando. Cuando se rompen pues lo cambio, o por ejemplo un césped artificial si os sobra un trozo pues para la clase. Pues todo esto es como la consigna que después de la Navidad de I4 les digo que para construir necesitan poner una superficie. Así que tienen esa superficie y ellos construyen en esa zona y ya saben que los demás pues les van a intentar respetar. También lo ideal es también tener palés o mesas muy bajas donde puedan construir y también se delimita bastante y ya no está en el suelo. Es verdad que no siempre puede ser así. Yo durante un tiempo tuve un palé, pero lo usamos para hacer otra cosa y ya no volvió nunca más y me arrepiento de haberlo dejado. Así que un palé bien lijado y bien seguro, o una mesa que no necesitéis, le cortáis las patas muy bajas y ahí tenéis la mesa, o un mueble, por ejemplo, como el que yo tengo, que era una cajonera y le quité los raíles y los cajones y queda para construir arriba y construir dentro. Bueno, esto es bastante esencial, superficies para que puedan construir. Otro esencial yo diría que es el capla, es decir, piezas de madera que sean, para mí no me gusta que sean de colores, prefiero que sean de colores naturales porque así, de color madera, porque así no les influencia en el color de lo que quieren hacer. Así que capla, maderas de estas gordas, listones de madera, que pueden hacer rampas, pueden construir puentes, bueno, todos estos tipos de madera que yo voy recopilando de gente que me da, gente que cortas un listón para hacer un armario y te sobra un trozo, siempre lijadito y que sea bien seguro, muestras, por ejemplo, de trozos de madera que he tenido durante mucho tiempo. Todos estos son materiales súper resistentes y que dan mucho pie a construir. También descubrí que los bloques de yoga, que son bastante caros, los bloques de yoga si los compras en un sitio normal son caros, pero los bloques de yoga es que son ideales porque es una pieza grande, estable, con la que se puede construir y que si construyen torres muy altas y se les cae la cabeza es súper seguro. Así que bloques de yoga, yo los compré hace mucho tiempo en Temu, pero no, los compré hace mucho tiempo yo supongo que si hace mucho tiempo eran AliExpress, que te aconsejo que sean de colores oscuros, porque yo los compré monísimos de color mint
pero se ensucian porque al final no deja de ser textura goma eva y yo he frotado, he metido en la lavadora y no se va. Así que te aconsejo que sean de colores oscuros. Y luego hace poco, este año, descubrí estos tochos súper chulísimos que son más resistentes que lo otro, que eso sí los compré en Temu y han dado muchísimo de juego para construir, incluso en i3, de construcciones altas que si se les caen no pasa nada y eso da muchísimo juego y además da aspecto de ladrillo que me encanta. Como la propia palabra indica de la metodología, si se llama así, loose parts, no deja de ser piezas sueltas. Es decir, pues yo he tenido durante mucho tiempo cajas con piedras, cajas con pechinas, cajas con tapones de corcho, tapones de plástico, todo aquello que veas que da pie a construir. Entonces hacen cosas magníficas, preciosas. Bueno, yo tengo el móvil a reventar de fotos que seguro que ahora irán pasando por aquí porque es que tengo de fotos porque es que me emociona ver lo que construyen. Otro esencial de material son las telas. Pueden ser telas que hayan sobrado en algún sitio o también estas que son como de seda de colores diferentes para tapar, para hacer nudos, para coger cosas. Bueno, la verdad es que las telas para todo es un esencial para la clase de educación infantil porque para hacer juegos, para disfrazarse, para jugar construcciones, bueno, para millones de cosas sirven esas telas, así que te recomiendo también que te hagas con unas telas de estas de colores. Por ejemplo, arcoiris Waldorf, piezas de madera de estilo casitas. Bueno, yo me vuelvo loca en la web de Yuga y Yuga. Ahí si pones construcciones hay 1000 posibilidades y 1000 posibilidades seguras, porque por ejemplo hay las perlas estas que a mí me encantan, que son planas. Con esto les encanta hacer series, pues también tirarlas todas dentro. Es un material que les gusta muchísimo. También los conos estos de colores que son muy económicos para todo lo que se puede hacer con ellos. En la web de Yuga y Yuga puedes encontrar millones de materiales, te puedes volver loca y también gastar la pasta. Pero si queréis hacer una inversión guay para el cole, son materiales que yo compré hace un montón, incluso algunos hace 11 años y aún me siguen durando en comparación a otros materiales que he comprado o he reciclado de otro sitio que al final se tiene que acabar tirando. Igual también pues rollos de papel de barter, cartones, cosas que son un poco más efímeras, que sabes que se acabarán rompiendo, pero que son ideales para el rincón de las construcciones. Cintas, cadenas, cuerdas, bueno, como siempre digo, tienes que conocer al grupo. Si ves que es seguro poner cuerdas, pues puedes poner cuerdas porque de verdad que dan muchísimo juego. Como no, pues muñecos estilo como estos de los duendes o articulados o duplo o muñecos de estos nins de madera, bueno, animales de todo tipo, de madera, de plástico. Bueno, al final yo he aprendido que no hay que cerrarse en un tipo de muñeco, sino que cualquier muñeco y cualquier cosita pequeña puede dar juego a que le hagan una casita, que le hagan una camita o que le construyan un circuito al dinosaurio para que vaya pasando los obstáculos. O sea, que muñecos para que den vida y sentido a estos minimundos. Se me están durmiendo las piernas. ¿Cómo se nota que hace un mes que no tenía las piernas cruzadas tanto rato? Un inciso. Ah, wow, sí, esto es buena idea. Otro esencial, un pasillo del bazar que tienes que ir sí o sí para hacer tu apartado de construcciones es, vas a flipar, el apartado de pecera. Ahí en las peceras hay pero verdaderos tesoros para el apartado de construcciones. Sobre todo, por ejemplo, esos que tienen como un pequeño peso y unas hierbas pues de plástico, una planta de plástico. Eso, madre mía, sí ha dado juego y años ha durado para construcciones. O sea, ves el apartado de peceras y peces, que todo ese tipo de decoración hay verdaderos tesoros para hacer construcciones. Por ejemplo, es que estoy mirando y son cosas tan random, son tan loose parts, piezas sueltas, vasos de chupito de colores, esponjas de estas de estropajos del Tiger, polos de estos finlandeses que tienen números que siempre me preguntáis que para qué los uso y no los uso para hacer ningún juego. ¡Ah, el pie! ¿Te lo puedes creer que se me está durmiendo? Pues no los uso para hacer ningún juego en concreto, sino para que jueguen ellos y a lo mejor uno, pues mira, este es el parking del 1, este es el parking del 2, o simplemente no le hacen ni caso a los números y juegan y ya está. Pero como son de madera y tal, pues pensé que era una súper buena idea para tener ahí en las construcciones.
Otra idea son los cubitos estos que son de plástico, en teoría tendrían que ser cubitos de plástico reutilizables. Pues yo eso también lo he usado muchísimo para construcciones. Les gusta mucho porque como tiene agua dentro, a veces se rompen, pero les gusta mucho y duran bastante. Más o menos todos los materiales que te puedas imaginar, esos pueden ir al apartado de construcciones. O sea que haz volar tu imaginación y dices, tengo unos vasos de plástico que resulta que una fábrica me dieron, mételos. Tengo unas bobinas que mételos. O sea que cualquier cosa puede ser súper buena para el apartado este de construcciones. Pero sobre todo y esencial, por eso te decía antes lo del mueble, es muy importante que esté bien ordenado y que cada cosa tenga su lugar, porque si no puede ser realmente un caos. Porque en los minimundos más es más, o sea, menos no es más es más. O sea, cuanto más materiales, más posibilidades de jugar. Pero claro, esto se puede convertir en un infierno a la hora de recoger. Entonces, sobre todo, el mueble y las cosas bien puestas, porque de esta manera podrán coger lo que necesiten, usarlo y luego guardarlo al final de todo, no mientras. Por ejemplo, yo si tengo unas bandejas con piedras, no les dejo coger la bandeja y llevársela donde estás construyendo. A veces sí. Pero mi norma interna es que les digo que cojan lo que necesiten y se lo lleven, porque si no se lo llevan todo, el otro se queda sin, y si no, esa bandeja luego acaba tumbada, rota, perdida, y luego a la hora de recoger cuesta muchísimo más recoger. Entonces, los materiales se coge el interior y me lo llevo donde quiera para construir, pero no me cojo toda la bandeja para mí o la tumbo así. Esos son los límites que yo voy poniendo. Es verdad que muchas veces les dejo que construyan con la propia caja, pero intento un poco que se controle esto. Tips para no volverte loca a la hora de recoger es que construyáis el espacio juntos. Es decir, no que lleguen un día y esté todo ya, sino que lleguen un día y haya 4 cosas. Y mirad, esto va aquí, y esto va aquí, y esto va allá. Y veis, esto no podemos ponerlo directamente en el suelo porque las perlas las podemos chutar y se pierden, nos quedaremos sin. Entonces, si queremos jugar a esto, primero hay que poner una alfombrita. Entonces, les vas diciendo un poco los límites. Cuando ves que esos 4 elementos los controlan, 2 más. Cuando ves que esos elementos los controlan, 2 más. Y así hasta sin límite. Pero, sobre todo, ten en cuenta que ellos y ellas sepan dónde van las cosas para poderlas recoger, porque si no puede ser una locura absoluta. Siempre puedes volver atrás. Si sacas un material y ves que no saben recogerlo y que te vuelves loca y que estáis media hora batallando para que esté todo recogido, pues quítalo. O otra opción, que es lo que hago yo empiezo a recoger con muchísimo tiempo. Y muchas veces os lo he explicado, diréis que pesada, siempre dices lo mismo, pero es que de verdad es que me funciona muchísimo. Yo tengo un reloj de arena así de grande, que no me preguntéis de dónde es, porque es de Ticket, pero ¿cómo se dice cuando lo quitan del mercado? Lo descatalogaron porque se ve que la arena salió defectuosa y alguna no bajaba, pero el mío, de verdad, que lleva pues 5 años y súper bien. Pero no hace falta que sea así de grande, puede ser un reloj normal de 5 minutos. Entonces, yo no digo 5 minutos para recoger. Lo que hago es que digo 5 minutos y recogemos. Entonces giro el reloj. Les aviso 5 minutos antes de que vayamos a recoger. ¿Para qué? Porque, claro, a ver, si tú estás construyendo una cosa, si tú estás dibujando, si tú estás haciendo y de golpe, sin planificar ni nada, alguien te dice se acabó, pues hombre, pues te enfadas, te intentas escaquear de recoger, ¿no? Entonces, nuestra norma es 5 minutos, yo les aviso, pues si alguien está haciendo construcción y quería hacer un dibujo, pues tiene esos 5 minutos para ir a esa zona, si quería ir, para acabar de construir, lo que sea, pero tienen esos 5 minutos de margen que saben que cuando se acaba el tiempo, ahí todo el mundo recoge. Entonces, o sea, está ahí el límite. Se acaba tal temps, se recoge. Y ya no es mi culpa el recoger, es culpa del tiempo que se ha acabado. Así que eso, apúntatelo porque es buenísimo. El reloj. Y otra cosa muy importante que he ido aprendiendo según la marcha es que la zona de construcciones, fíjate que aquí yo tengo una línea, te he hecho una captura de un vídeo, tengo una línea negra porque ahí está prohibido construir, ahí dentro. ¿Qué pasaba? Que cogían las cosas y se ponían a construir ahí. Venía otro, cogía cosas, esto, y a la hora de recoger,
Eso era horroroso, porque claro, había cosas en el suelo mientras estábamos recogiendo lo que había ahí, lo pisaban. Entonces decidimos poner ese límite que en esa zona no se construye. Entonces a la hora de recoger es mucho más fácil porque se pueden acercar los niños a clasificar las piedras por colores, lo que sea, que no están pisando material. A mí es lo que me ponía nerviosa y que al final pues no estábamos cuidando del material como debía ser. Así que eso fue un límite que me fue muy bien y que este año seguro que lo voy a aplicar. Así como recuerdo, para acabar, te quiero enseñar cómo empecé. Empecé así, poniendo pues troncos, maderas de colores y bueno, pues con lo que tenía, ¿no? Y cajas de plástico así muy feas que ahora veo por ahí, legos feos. Pero puse como unas imágenes de la Torre de Pisa, la familia, pues varias imágenes y esta imagen me hizo mucha ilusión porque una niña me dijo, esto era en mi primer año, esto era en 2014. Me dijo, mira, he hecho esta torre y había hecho la torre con los troncos y torcida porque era la Torre de Pisa. Buenísimo. Así empecé, quiere decir que no hace falta ahora ser perfecto, sino que yo empecé así, luego me fui dando cuenta de las cosas, hice el curso, empecé a añadir, también tengo la foto, que te la voy a poner, la foto de mi primer mini mundo. En la foto de que después de hacer el curso apliqué y puse, por ejemplo, como base tenía unos papeles que eran como, pero era cartón, era como, reflejaba como un espejo. Puse eso, puse telas, puse el arco iris Waldorf y puse alguna cosa más y me construyeron la casa del abuelo. Esa foto la recordaré siempre porque fue como el primer mini mundo que hicieron con los materiales que yo les puse. Así que ese lo tengo como súper con buen recuerdo y además ese año fue muy chulo porque tiraron mucho los niños cuando yo les puse la propuesta. Incluso algunos me pedían hacer títulos, como podéis ver aquí que escriben, al de 4 años y me pedían escribir, mira, es que he hecho el mar de las tortugas, puedo hacer el título y si cogían, lo pegaban. Ese año fue idílico en este sentido porque como que fue un redescubrir de este tipo de juego que a mí me flipa. Aquí quiero hacer un inciso por las piezas Conetix. Me gustan y no me gustan. ¿Por qué os lo explico? Este año los Conetix han entrado en mi clase en I3 porque yo no había tenido experiencia previa a estas piezas. Si la tenía era porque lo ponía en la mesa de luz, pero no la había mezclado con los minimundos o construcciones, que ya os he dicho que en I3 aún no hago toda esta metodología. Pero sí y no. Me gusta sí y no, porque les gusta tanto que no le hacen caso a lo otro. Entonces, no sé cómo gestionarlo el año que viene, porque a mí me gustaría que pudieran combinar todas las cosas, maderas, los tochos de goma eva, telas, pero veo que cuando hay Conetix y cuando hay imanes solo juegan a eso, ¿sabes? A construir y meter cosas dentro. Bueno, eso es en I3. No sé cómo lo voy a hacer, a lo mejor hay días que hay Conetix y hay días que lo retiro, porque alguna vez que le he dejado pues, las piezas de Conetix a mi compañera, han jugado muchísimo más y han construido muchísimo más y han pensado más sin tener tanta conexión de imán. ¿Me entendéis? Entonces está por ver. Yo creo que lo pondré, pero no siempre, para que no les limite el juego que a mí creo que es realmente el enriquecedor. De prueba-error, el de pongo aquí, la gravedad hace que lo caiga. Bueno, al final son muchísimos esquemas de acción que están viviendo con sus propias pieles. Y luego, por último, os voy a explicar, porque me diréis, ya, pero ¿cómo haces que jueguen? Yo les pongo el material, les explico, mirad, esto podéis construir una casita, podéis construir tal. Y de tanto en tanto hago un poco de modelaje, que esto yo no sé si está bien o está mal, pero a mí siempre me ha ido bien. Por ejemplo, de tanto en tanto les hago la sorpresa. Y por ejemplo, el día de San Jordi les hago sentar todos en Rullán y les digo, ahora voy a hacer yo un mini mundo, pero me tenéis que mirar. Entonces voy verbalizando, voy a poner una alfombra aquí y voy a hacer esto para que sea la cueva. Voy a coger una tela para que sea el fuego del dragón y voy construyendo verbalizando, ¿no? Entonces construyo y a lo mejor ellos me verbalizan, coge no sé qué para hacer tal. ¡Qué buena idea! Tal, lo añado. Un poco pues
modelaje de cómo yo lo haría. Entonces hago esto y les explico la historia de Sant Jordi, por ejemplo. O, por ejemplo, otro cuento que suelo hacer mucho es el de vamos a cazar un oso, porque como tiene varios materiales, la hierba, el bosque, tal, pues voy a hacer un bosque con este cono y una tela aquí, ¿vale? Porque entonces saltarán por las hojas. Así que si les hago de tanto en tanto un modelaje, pero a lo mejor eso estoy hablando de 4 veces en todo el curso, cuando tengo energía y digo, venga, o a lo mejor veo que estamos en un momento de crisis que siempre hacen lo mismo, se limitan los 3 a jugar siempre lo mismo, a construir siempre lo mismo porque les da mucha seguridad construir lo mismo, que eso no es malo, pero digo, voy a abrirles un poco la mente a usar este material que no están usando. Entonces digo, mirad, hoy voy a hacer un mini mundo para explicaros un cuento. Entonces me invento lo que sea, que a veces ellos tienen muchas más ideas que yo, y les explico el cuento o les explico lo que sea. Y de esta manera, pues como que muchas veces luego reproducen lo que he hecho o de esta idea les surge otra. Así que yo creo que eso no es malo y les va bien. Hay otros tipos de materiales como por ejemplo estos que son lo de las cañitas y los plásticos de conectores, que estos también les encantan y dan muchísimo juego, pero puede tener un poco el peligro del Connectix también, que gusta tanto que solo juegan con eso. A ver, que no pasa nada, no estoy diciendo que sea malo, pero a mí me gusta como que mezclen materiales pues para que sea más enriquecedor. Mirad, aquí hubo un tiempo que como no tenía el palé, encontré un cajón que iban a tirar y vi que era muy resistente y lo puse al revés como si fuera un palé y ahí construyeron muchísimo. También las típicas cajas de fruta estas duras pues también las pongo y construyen ahí dentro, construyen por debajo, por arriba, luego se acaban rompiendo, pero bueno, es algo un poco efímero pero que nos va bien. También reciclamos, por ejemplo, esto es un trozo de árbol de Navidad que que no le va a tirar y lo estuvimos muchísimo tiempo haciendo que era una montaña. Mira, pompones también. A lo mejor traen los gigantes del pueblo, pues los incorporamos un tiempo a esa zona, si nos los dejan. Por último, os quiero decir que hubo un tiempo que intenté, aunque no le he acabado de conseguir, trasladar esto de los minimundos al patio, ¿vale? Los maximundos que le llamamos, pues con materiales más grandes, ruedas, tochos grandes, churros, pues para que puedan construir con telas, cabañas, entonces algo más maximundo, ¿vale? Entonces le llamamos maximundo. No os puedo explicar mucho porque por falta de material, pereza de sacarlo, constancia, no lo hemos acabado de llevar a cabo, pero es una cosita que tengo ahí clavada que seguramente saquemos adelante. Y hasta aquí los minimundos, construcciones, loose parts, piezas sueltas o como le quieres llamar. Seguro, estoy convencidísima que tú tienes algún truco de decir, mira, pues arramba el palé a un cristal porque así la construcción da más vida. O sea, seguro que tienes algún truco que te funciona en clase que me lo puedes escribir en comentarios y yo también aprendo porque aprendo muchísimo de vosotros. Así que hasta aquí la sección de las construcciones y acuérdate de suscribirte porque este es el segundo vídeo de los espacios de mi aula y aún quedan un montón, son 8. Gracias por llegar hasta aquí y escucharme con tanta atención.